ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Ya. ¿Qué te está pasando? No, dime que no estás teniendo una ACV. Basta de eso ya. Es que a veces siento que te pasan... Tienes momentos, digamos. A veces siento que hay unos silencios. Entonces me preocupo, sobre todo antes de entrar al aire. Eso es bullying, Camila, ¿no? No es bullying, es preocupación genuina por la salud. Si yo me quedara pegado un rato, ¿tú no te preocuparías? Es una mezcla. ¿Es una mezcla, tú crees? ¿Tú no te preocuparías si yo me quedara así como pegado un rato? Tú perteneces a otra generación que tiene más acceso a la tecnología, que es lo que me complica cuando estoy tratando de iniciar mi sistema en esta radio. Es que bastante atrasado te instalaste a... Estamos con problemas. Quien no tiene problemas técnicos es Rodrigo Pérez de Arce, que ya lo escucho ahí conectado desde Birmingham. ¿O no? No, estás en París. No, estoy en Birmingham de vuelta. Estuviste en París. En mi lugar natural. En tu lugar natural. De las ventajas de estar acá en Europa es que los trayectos son bien cortos. Entonces nosotros en Sudamérica no estamos acostumbrados a estar cerca de nada en 2 horas. y ni siquiera dentro de Chile, ¿verdad? Rancagua. Entonces, claro, Rancagua un poquito más cerca. Pero claro, entonces aprovechamos de ir a ver a algunos amigos que están en París. ¿Cuánto te demoraste de Birmingham a París? Contando la ida al aeropuerto, 2 horas. Desde mi casa. Desde la casa. Tú estás más cerca de Praga, Rodrigo, que nosotros de Farellones. Claro. En tiempo. En horas, absolutamente. Que es muy loco. Y yo insisto, los europeos no captan la magnitud de Sudamérica en general y de Chile en particular. Pues claro, de cordillera a mar son trayectos que pueden ser breves, pero de norte a sur pueden ser eternos. O sea, yo todavía recuerdo el asombro que me produjo tomar un bus desde Antofagasta hasta Arica, lo lejos que están entre sí, porque uno los mira en el mapa y se halla al norte. Al norte, en fin, y están como relativamente cerca. Claro. Digamos, Copiapó, Antofagasta, Iquique, Arica. Y están a... muchas horas. Tiene inmensa la distancia. En cambio acá, todo es muy cerca y se quejan por un viaje de 1 hora. Rodrigo, estoy generoso hoy día. Te compro una camiseta de Colo-Colo de Bociño, ¿no? Si es que llega, pues. ¿Si es que llega la camiseta o si es que llega Bociña? Si es que llega Bociña. Pues llega mañana, hombre. Yo soy más de Team Maureira. ¿Sí? La verdad es que hace rato que no veíamos un arquero formado en inferiores jugando de titular en Colo-Colo, así que yo creo que hay que empujar ahí más que traer a Bociña, que puede ser súper interesante por motivos publicitarios, que también obviamente juegan en el fútbol. Pero ¿No le tienes fe? No, o sea, es extraordinario su actuación en el Mundial, pero si uno mira la trayectoria de Bociña, la mayoría son clubes de medio pelo y en liga que incluso la Chilean Premier League supera en este momento. Es el segundo caboverdiano, ¿cómo se dice? Caboverdiano. Es el segundo caboverdiano que viene a Chile a jugar. Yo no sabía eso. ¿En serio? Sí, en los 90. En Wanderers. ¿En Wanderers y en Deportes de Iquique? ¿No? ¿Iquique o Higgins? Iquique, creo. Mira, esos son datos así, pero random. Pero Camila, ¿te gustó Bociña en el Mundial, no? Sí, además la historia que tiene, la épica. Superación, la épica, de cumplir el sueño, o sea, hay una narrativa alrededor de él que es muy interesante y es de quien se esfuerza, que le sale la oportunidad y la juega hasta el final, le da como una felicidad a su país. O sea, tiene una épica, es para hacer una película, básicamente, su historia. Postuló por LinkedIn a la selección. Y lo bueno es que en la película ahora saldría una parte de Chile, ahí Colo-Colo. Terminaría siempre en Chile. estamos metidos por ahí. Claro. Sí. Terminaría en Chile la película. Así es. ¿Qué es, Juan José? No No tengo nada más que agregar. ¿No te interesa Bociña? No, está bien. Yo creo que un gran
factor de marketing y creo que ese es uno de los motivos fundamentales por los cuales lo traen. Teniendo un arquero juvenil que había respondido, viendo a 12 puntos de distancia de los segundos, como que no había gran apremio en traer un arquero. Pero creo que va a ser un... Yo espero que Bociña entienda el español porque voy a tener que retractarme de todos mis dichos del partido que jugó frente a Chile. ¿Qué dijiste? Es que Bociña fue un espanto contra Chile, regaló 2 goles. ¿Qué dijiste? ¿Ah? ¿Pero qué tipo de cosas dijiste? Que Solo verdades, solo jabón verdades. en la dijo. Solo mano, verdades. ¿qué Ya, pero cosa? aquí estamos... Que el link Solo que- yo y la Camila estamos felices de que venga que el LinkedIn estaba equivocado, digamos, o sea... Que no era jugador de fútbol, eso dijiste. No dije nada. No dije nada de eso, pero si hubiera dicho lo que pensaba, habría dicho que se dedicara a la enseñanza del vóley playa, que es su otra profesión, digamos. ¿En serio? Pero si no viste ese partido Sí, frente a no Cabo sé. Verde, No, yo creo que no tuvo tanto rating. no, No, es que fue un horario siendo incómodo. fue- Fue un horario Perdón, incómodo. perdón por no verlo. No era el más atractivo de los partidos. Hablemos de las segundas oportunidades en este programa, ¿les parece? Hay Chuta. harto que hablar de las segundas oportunidades. ¿O no? Sin duda. Chuta. Estamos junto a Camila Miranda, que es abogada, diplomada en estudios de género y en filosofía política y directora de la Fundación Nodo 21. Bienvenida, Camila. Muchas gracias, buenos días. Con Rodrigo Pérez de Arce, que es abogado, magíster en sociología de la Universidad Católica, investigador del Faro UDD. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Y Juan José Santa Cruz, que es empresario a cargo del diario digital El Dínamo. Ya, segunda oportunidad, Camila. La gente debería, A propósito de Bociña. la gente debería mantener su puesto en la administración. ¿En una Ceremi? En la administración pública, habiendo dado positivo en el primer test de droga, ¿o no? O sea, es que ahí está reglamentado en términos de la administración del Estado para las autoridades primero hacerse el test y respecto de ciertas incompatibilidades entre el cargo y ciertos consumos. Eso existe, no es algo novedoso para ponerlo en perspectiva. Lo novedoso es lo que está planteando el presidente, hacer un cambio constitucional y que haya cesación inmediata de ciertos cargos por tener un test positivo. Eso sería lo novedoso. A ver, respecto de la cesación o no en el cargo y a propósito de todos los casos que hemos ido conociendo en el último tiempo. 35, creo, autoridades ya. 36. No, todas igual salieron por test de droga. No, por supuesto. A algunos que no Sí, gustaba no. el sueldo. A algunos no les gusta el sueldo, por ejemplo. Distintos motivos, pero en particular respecto de los test, a ver, yo creo que esto es parte de una propuesta que hizo el presidente Kast cuando estaba haciendo campaña en la presidencial pasada de poner al centro la cuestión del test de droga y fueron persistentes en plantear eso. Y en eso es medio coherente con esa línea que habían fijado. La pregunta es respecto de los criterios al final de selección y de la definición estratégica del diseño de designación de autoridades, porque como tú decías, llevamos menos de 5 meses y de hecho estaba en una nota de la radio ADN que decía si uno promediara cada 4 días sale una autoridad de gobierno. Y de hecho ahora probablemente un poquito menos. 3, algo. Claro, va bajando según aumentan los días ese promedio, ¿cierto? Pero es una constante al fin y al cabo y ahí ya pasa de ser casos específicos que tú puedes analizar porque siempre hay alguien que le puede haber pasado algo, personas que se mandan con dolor, etcétera, pero cuando son tantos ya no puede ser solo un problema de una persona en particular o un resultado en particular y tiene más que ver con un diseño estratégico inicial que no funcionó y que le pone hartas dificultades al gobierno. Primero, de credibilidad, se definió como un gobierno de emergencia y además estamos en contextos de emergencia climática y que tu equipo esté saliendo todo el rato habla de que hay un problema ahí de diseño para la respuesta, deja varias regiones sin los nexos importantes para soluciones, cuando sale un Ceremimbo del trabajo, eso tiene impactos concretos, ¿cierto?, en la posibilidad de la región recibir respuesta rápida de esos ministerios para este tipo de acontecimientos. Entonces hay una mezcla de cosas, si uno analiza como primero en perspectiva el problema de instalación del gobierno y luego aisladamente lo que pasa con el subsecretario de Hacienda, que abre toda la conversación sobre con qué, digamos, velocidad o no hay que tomar una decisión por un test de droga. Están, entiendo, esperando la contramuestra. Y es bien raro porque sacas a alguien y claro, tú puedes jugar y tomar una decisión y lo saqué. Después, entre medio,
presenta una reforma constitucional, que es como le voy a subir el volumen a esto, tomo una decisión, voy a ser categórico y después empiezan a evaluar quizás si es que sale negativo tiene que volver. Entonces yo creo que la comunicación es media rara, se va tensando entre sí y además la afectación a la figura pública de ese, en este momento, ex subsecretario, igual me parece relevante de observar. O sea, podrá volver a sus funciones, pero siempre va a estar marcado por este capítulo. Tal vez no es la persona más adecuada para plantear el tema, Juan José, pero yo estoy preocupado por alguna autoridad. El ministro Quirós, por ejemplo. Yo creo que le da el pelo para 2 exámenes al año. Mira, como tengo algunos de los problemas similares, no voy a referirme al caso. Pero lo encontré un poco agresivo que me hicieron con Pero si partí pidiéndote disculpas, digamos. No, está muy bien. Oye, un comentario sobre el tema del test de droga, en que yo voy a hacer un supuesto, porque no soy ni experto ni conozco qué fue lo que pasó en términos prácticos. Uno normalmente tendería a pensar que lo razonable es que una persona se haga el test de droga y se espere la contramuestra. Eso es como lo razonable para verificar si efectivamente cómo ocurre. Yo me tinca que aquí salió el resultado del test de droga, estaba filtrado. Yo creo que la noticia Se les escapó. se escapó y optaron por que saliera. Esta es mi lectura antes de la contramuestra, porque dijeron, si no, esto va a ser un escándalo, van a golpear de que salió positivo y no lo removieron. Segundo, no soy experto, no sé del tema, pero yo comparto de que en general los funcionarios públicos, depende del nivel, etcétera, si dan positivo al test de droga, se tienen que ir. No sé hasta qué punto mide medicamentos el test de droga, A que veces tiendo hay a creer falsos que sí. positivos. Claro, en términos de que hago la separación clara entre personas que tienen que tomar medicamentos por distintos motivos con el consumo de droga, entre comillas, dura. Y yo creo que en eso sí tiene importancia la contramuestra, en términos generales. Pero mi impresión es que esto se iba a filtrar o se filtró y actuaron sobre esa circunstancia. Rodrigo Pérez de Arce. Sí, tiendo a coincidir con lo que decían mis contertulios. Me llaman la atención algunas cosas. Bueno, lo primero es que se toma la decisión sin contramuestra y el propio ex subsecretario promete más test. Él dice que se va a tomar un test de forma privada, además de esta contramuestra. Y me llama la atención que no exista un protocolo para tomar una decisión de esta magnitud, ¿verdad? No solo por el daño que le puede provocar al gobierno, sino a la persona afectada por esto. Porque en el fondo, si es que no resulta ser cierto, igual queda la reputación de, en este caso, Juan Pablo Rodríguez, dañada, ¿verdad? Como decíamos antes, creo que es relevante también distinguir entre tipo de consumo y tipo de sustancia. Digamos, no todas las sustancias ni todos los tipos de consumo, a mi juicio, deberían estar penados igual, pero creo que aquí hay un problema más de fondo para el gobierno, que le va a seguir pesando, que yo creo que reconduce en algunos sentidos a lo que fue el gobierno anterior, que es que el presidente está preso de su propia ética, de sus propias palabras y de sus propias promesas, ¿verdad? Y que esto te muestra que a veces establecer estándares demasiado estrictos, ojo, yo creo que sí tienen que haber estándares exigentes para las autoridades, pero demasiado estrictos termina conspirando contra tus propias decisiones, porque justamente esto, que podría haberse resuelto de otra manera, es decir, suspender la función del subsecretario mediante días administrativos, por ejemplo, u otra fórmula, podría haber sido mejor que simplemente pedirle la renuncia, como fue el caso. Y el segundo problema más general que yo creo que está teniendo el gobierno, además de su problema de una ética a ratos demasiado exigente, que es fácil de decir pero difícil de cumplir, es el problema de casting, que excede a Juan Pablo Rodríguez, ¿cierto? Porque
es normal, yo creo, que en un gabinete o en la instalación de un nuevo gobierno hayan renuncias, ¿no? Creo que es súper esperable, ¿verdad? Pero aquí ha sido mucho, ha sido por problemas que se podrían haber evitado con un mejor escaneo de los antecedentes de estas personas. Hay varias que son irregularidades anteriores a su entrada al gobierno, declaraciones anteriores a su entrada al gobierno, y eso yo creo que te muestra el potencial peligro para un gobierno. Yo siempre trato de decir que la fortaleza de un gobierno se mide no tanto en sus ministros, en su presidente, sino en sus seremis. Porque ese es el eslabón que puede ser potencialmente más débil de la cadena, ¿verdad? Y que te muestra si eres capaz o no de articular un equipo a lo largo y ancho del país, como hablábamos antes. Entonces, nada, vienen semanas que yo creo que van a seguir siendo difíciles porque esto es como una bomba de racimo. Va a venir la formalización del ex Seremi, en este caso no es Juan Pablo Rodríguez. Y esto puede seguir mermando al gobierno. Estaba pensando también que la salida de las autoridades en el gobierno, no solamente por este caso claro, del test de droga, genera alerta también en el oficialismo. O sea, la UDI, el presidente de la UDI, dijo que no es una buena señal que estén saliendo tantas autoridades. Pero desde el Ejecutivo, si no me equivoco, el ministro Alvarado dijo que da lo mismo que sean 20, que sean 25, que sean 30. Ya vamos en 36. ¿Sigue dando lo mismo, Camila? Es que no da lo mismo porque ¿Da lo mismo el número, digamos? Estas autoridades desempeñan roles en las distintas regiones en este contexto. Entonces, en realidad dificulta el cumplimiento de los compromisos del gobierno, dificulta la relación de la ciudadanía y las instituciones de cada lugar con el Estado. Entonces no da lo mismo, en definitiva. Tú puedes hacer cambios, por supuesto, pero el nivel de rotatividad que estamos viendo efectivamente pone en cuestionamiento cómo está funcionando el Estado y si se le puede dar, digamos, efectivo cumplimiento primero a los compromisos básicos que tiene cualquier institución y luego a los compromisos que hizo el gobierno. Y como lo decía, también en un contexto donde varias regiones del país han experimentado y van a seguir experimentando emergencia en este invierno con el fenómeno que estamos viviendo, más necesita esas autoridades como inmiscuidas en sus cargos, dándole continuidad al trabajo, existiendo como un actor, como un interlocutor, y esto, digamos, interfiere en ese desenvolvimiento. Entonces creo que no da lo mismo, que hay un momento en que, por supuesto, en los diseños hay cosas que no salen bien, pero aquí son demasiados casos en muy poco tiempo. Yo creo que eso es lo diferenciador. Juan José. Mira, yo creo que nunca da lo mismo. Ahora, entiendo de que en 36, me dijeron. 36 vamos 36 ahora. casos deben haber motivos distintos. Sí. Evidentemente hay algunos por solución propia al funcionario, no tengo idea que se quiso ir, que no le gustó etcétera. Pero sí creo que hay un problema. Ya otros que lo pueden haber sacado por mal desempeño, etcétera, que a la vista por el número no es ni intrascendente ni tiene que ser indiferente, porque y en esto quiero como ser reiterativo en algo que uno espera que ocurra, es ser exigente con la administración del Estado. Así como uno dice, seamos exigentes con la administración de los recursos, como somos críticos de gobierno, etcétera, por déficit fiscal, por ajuste, etcétera. Yo creo que una de las obligaciones principales de cualquier gobierno, en que todos pensamos en políticas públicas, en cuántas leyes dejó, no. La labor principal es administrar el Estado. Eso consume el 80% de la gestión de un gobierno. Entonces, seamos exigentes de que lo administre bien. No tan solo en términos de que gastó bien los recursos, optimizó. No, que lo hizo bien, que lo hizo profesionalmente. Y como decía Rodrigo, como que mete bulla, llamemos el reclutamiento de personal, como diciendo, ¿sabes qué más? Afinen bien la búsqueda. Sí. Sin duda. Vamos a seguir conversando sobre temas relativos a la administración. La irrupción de Camila Vallejo en términos de la evaluación del plan de seguridad del gobierno, una vez más, pone el plan de seguridad sobre la mesa y tenemos otros temas para dialogar con Camila Miranda, con Rodrigo Pérez de Arce y con Juan José Santa Cruz esta mañana.
Claro y Netflix se unieron para darte la mejor entretención. Ahora que Netflix está incluido en los planes de Claro, ahorra y disfruta grandes contenidos pagando en una sola boleta. Disfruta con Claro y el respaldo de su red de fibra de Arica a Punta Arenas. Claro por ti, cada día mejor. ¿Sabes que existe una forma segura y rápida para entregar los medicamentos en centros de salud? El iLocker Medical de Maletec hace esto posible, ideal para centros de salud y farmacias que buscan eficiencia y seguridad. Conoce más de este servicio en maletec.cl. Y en invierno hay dos tipos de personas, las que ponen una frazada más y las que aprovechan las ofertas del carnicero para cocinar. Encuentra a los maestros en la región metropolitana, Antofagasta, Valparaíso, Higgins y el Maule. El carnicero maestro en carnes. Un mensaje para los empresarios. Bienvenidos a una nueva era de empresas más ágiles, más rápidas y más inteligentes. Son las empresas agénticas. Con Defontana integras inteligencia artificial que automatiza, anticipa y mejora tus decisiones. Evoluciona con Defontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica. Estamos con Rodrigo Pérez de Arce, Camila Miranda, Juan José Santa Cruz, hoy día haciendo País ADN. Teníamos también otros temas en pauta, aparte de la salida de las autoridades. Volvió Camila Vallejo y con fuerza dio una entrevista esta semana donde se refirió al proyecto Escucha su Corazón. También señaló, calificó, digamos, al gobierno del presidente Kast como un gobierno de ultraderecha internacional. Y el gobierno salió a responder a esas críticas. De a poco han ido apareciendo algunas figuras del exgobierno que se tomaron, por así decirlo, como una pausa. Y la sensación es que por lo menos Camila Vallejo vuelve en realidad con un tono bastante crítico y bien marcado. ¿Las críticas que está realizando Camila Vallejo son esperables, Camila? A ver, primero ella... Camila Miranda. Sí, me ha pasado estos días. Camila, ¿qué opina de Camila? Bueno, yo en mi curso en el colegio éramos 5 Camila, entonces toda mi vida me llamé Miranda porque la profecía Camila éramos 5 Miranda. Afortunadamente se pueden decir Miranda en esta conversación. Pero para tomar las palabras del gobierno, ¿se está tratando de convertir en la vocera de la oposición? ¿Tratando de reordenar la oposición o no? Como fue vocera también. Primero, ella es un liderazgo político, por supuesto, del sector y no se circunscribe al rol que jugó en el gobierno anterior, sino que es previo, ¿cierto? Tanto en su dirigencia estudiantil, después como parlamentaria. Ella es una dirigente política del sector y tarde o temprano iba a volver a intervenir políticamente. Y creo que ya estamos cerca de 5 meses del gobierno, entonces pasa un poquito la luna de miel de la instalación y no es solo la vocera, sino otros autoridades que están tomando la palabra y también defendiendo lo que han hecho. Creo que eso es algo normal de contraponer, sobre todo cuando un gobierno que tiene al centro hacer estas distinciones entre lo que dejó el anterior y cómo están las situaciones actuales de ya tomar la palabra. Entonces eso me parece como normal en el contexto y el avance del año que llevamos. Y Camila Vallejo es, como decía, un liderazgo de la oposición sin duda, y ella apareció no en esta entrevista, apareció primero con el video vinculado con las 40 horas junto a Janet Jara en particular, ¿cierto? A propósito del anuncio del gobierno que lo hemos conversado en otras oportunidades, y en esta entrevista y que también contrasta con una entrevista hace una semana de la ex vocera más reciente, ¿cierto? Mara Cedini. Entonces uno también puede hacer esos contrastes, ¿cierto? Sobre el oficio en ser vocero o vocera de gobierno o de cualquier sector político, y toma varias posiciones Camila Vallejo, ¿cierto? Yo creo que hace una lectura en general de lo que ha estado pasando y lo que ha hecho el gobierno. Yo en varias concuerdo, hasta Evelyn Matei concordaba en algunas de ellas, por ejemplo, vinculadas a la falta de una estructura de vocería más clara en el gobierno actual, las deficiencias que han tenido en términos de la comunicación política. Después de la entrevista, es curioso también porque aparece Camila Vallejo con esta fuerza, con estas declaraciones justo después de, dando entrevistas, digamos, sí, justo después de las entrevistas de la otra ex vocera Mara Cedini la semana pasada. Es inevitable hacer el contraste, entonces queda también sobre la mesa eso, y bueno, aborda distintas materias, aborda desde esto conversación sobre cómo localizar al gobierno actual dentro de un movimiento de ultraderecha general, de qué tipo, etcétera. Una conversación me parece bastante interesante, y otras más bien de evaluación de lo hecho por el gobierno en términos de sus socios, como es lo del Escucha su Corazón y lo que significa en términos de una amenaza a los derechos de las mujeres, y en otras materias vinculadas con seguridad. Y bueno, podría ser un listado porque la entrevista es bastante extensa y toca hartos temas. Sí. ¿Rodrigo? Sí. Escuché la entrevista.
Con un matiz. Con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio hoy día en la mañana. Bueno, y lo primero es que, y me parece evidente, es que está en todo su derecho de opinar sobre lo humano y lo divino, y tenemos que acordarnos nosotros que es una participante interesada en el debate público, interesada no solo en términos de que está defendiendo al gobierno anterior en el que ella participó, sino que también quiere producir efectos políticos en la escena actual. Dicho eso, a mí me parece que su caracterización del gobierno es débil, a pesar de que obviamente hay coincidencias con Trump, Bolsonaro, Milei, etcétera. Vox en España son fenómenos muy, muy distintos. O sea, recordemos lo que está haciendo Trump con los aranceles y subiendo los aranceles, que eso no cabría en la definición ideológica de este gobierno. Pensemos también en Marine Le Pen, que es un nacionalismo de corte industrializador, Bolsonaro, que tiene una estructura tuvo una estructura totalmente militarista en sus ministros, Orbán mismo, son fenómenos distintos, y me parece que es importante hacer las precisiones del caso. Porque hablar de ultraderecha solo sirve para impugnar, para decir que el otro es súper malo, es ultra malo, ¿verdad? Pero no sirve para guiar la acción política, no ayuda, a mi juicio, a hacer oposición, ni a entender, por ejemplo, dónde falló el gobierno anterior o el proyecto de la convención. O porque hoy día las izquierdas están en minoría parlamentaria. Y también hay algo que a mí me llama la atención en su entrevista, que es que Camila Vallejo parece negar la legitimidad de las ideas del adversario, como si pensar, por ejemplo, en bajar impuestos o disminuir el gasto, incluso el gasto social, o la coordinación internacional entre partidos, en este caso de derecha, fuera solo posible para la izquierda. Entonces, es ideológico solo aquello que no coincide con ella, siendo que a mí me parece que hay una disputa ideológica súper legítima, ¿verdad? Y hablando de exministros y exministras que han salido a hablar en el último tiempo, yo sugiero la entrevista al exministro de Justicia, Luis Cordero, que justamente creo hace un esfuerzo mucho más interesante por entender las especificidades de la derecha que representa Kast, que yo creo que no solamente es mejor en términos como académicos, intelectuales, sino que es una mejor orientación para articularse y ser oposición a este gobierno, porque si no, si seguimos caracterizando a Kast como Trump o Milei, la verdad es que todas las soluciones van a errar en su blanco. Sí. Juan José Santa Cruz. Bueno, concuerdo bastante. A ver, mi mirada personal sobre el gobierno de Kast es que es un gobierno conservador. Ahora, creo que cuando tú dices que es un gobierno de extrema derecha, lo que está haciendo es caricaturizar, según mi punto de vista, y tratar de domiciliar al gobierno en un sector. Lo voy a decir al revés, por favor. Yo creo de que si esto aportara, sería interesante. Es como que uno lo dijera, ¿cómo opina Camila, siendo comunista, que un partido que solo respalda dictadura en el mundo, que el siglo XX tiene 100 millones de víctimas, producto de su régimen y su ideología? Bueno, invalido a la otra persona y no tengo nada que conversar con ella. Creo que vamos por mal camino si ese va a ser el tono con que nos vamos a relacionar hacia adelante, en términos de hasta qué punto tenemos diferencias políticas y hasta qué punto nos descalificamos, al punto de que no es válido la existencia del otro o la argumentación del otro, como decía Rodrigo. Yo creo que hoy día tenemos desafíos demasiado relevantes por delante, situaciones tanto nacional como internacional, como el efecto del empleo, el crecimiento económico, de las políticas sociales, de la eficiencia, etcétera, que apremian y que uno lo nota por lo menos en las encuestas de que la ciudadanía siente que el mundo político quiere que se encargue de los problemas que está enfrentando, fuera del problema de reconstrucción, etcétera. Entonces, me gustaría ver más una discusión por parte en general de propuestas de mirada país, de cómo aportamos a que esta situación se salga. ¿Puedo dar un ejemplo? Mira, a mí cuando empieza la conversación de la sala cuna,
¿ya? Y la relevancia de la sala cuna, y llevamos no sé cuántos años con la sala cuna, etcétera. Y todos decimos, es necesario el tema de la sala cuna, facilita abiertamente el empleo femenino, etcétera. Totalmente de acuerdo. Ya, pregúntense, ¿de dónde se van a generar los empleos para todas esas mujeres si es que tienen acceso a sala cuna? Porque no, se entiende lo que estoy planteando. Es decir, una cosa es decir, solucionamos el tema, pero tenemos una cesantía de mujeres y mujeres jóvenes brutal. Y vamos a dar condiciones, y me alegro que así sea, para que haya más mujeres que se puedan integrar al mundo laboral. Alguien tiene que crear esos empleos. No están. Hoy día no están. Oye, me parecía súper interesante la conversación sobre esto de la ultraderecha en particular, porque ultraderecha es básicamente que el concepto es que se ubica más allá que la otra derecha, porque es ultraderecha respecto de la derecha, entonces son posicionamientos diferentes dentro de esa comunidad de visiones de sociedad. Y estando muy de acuerdo en que hay distintas expresiones de ultraderecha y que uno no puede, de hecho es un error decir que Kast es igual que Trump o Milley, porque desde la performance, desde varios otros componentes o desde sus decisiones, algunas económicas, en otras se parecen, hay diferencia, pero lo cierto es que hay patrones comunes. Primero, de una alianza internacional que existe y uno no la puede esconder, existe como un movimiento articulado, hay elementos comunes respecto a una mirada conservadora de la sociedad, y eso en particular Kast es una expresión muy clara de eso. En ese sentido es muy guzmaniano, para decirle cómo es la ultraderecha a la chilena. Yo creo que hay que ponerle esos apellidos y eso ayuda también a identificar mejor sobre a quién te estás refiriendo y cuáles son las ideas que está poniendo sobre la mesa, pero sin duda hay un movimiento de ese estilo a nivel mundial y también regional. Pensemos en el presidente electo de Colombia, que se posiciona en una lógica también dentro de esa comunidad de ideas, con un tinte mucho más autoritario, por ejemplo, que por eso tiene similitudes más con Bukele en esa articulación. Entonces, dentro de la ultraderecha hay distintos elementos que les conectan y que cada país tendrá sus particularidades, pero hay elementos comunes y muy activos en el contexto histórico que estamos viviendo hoy día. Y en la cuestión conservadora es bien importante en el caso de José Antonio Kast. De hecho, me acordaba, a propósito que estábamos hablando de las entrevistas de las voceras del gobierno de los FOME, de alguna manera expresa esta idea media vinculada con una expresión, una visión muy conservadora de la sociedad. No es solamente una puesta en escena de ser FOME, sino una visión también de sociedad. Una convicción. A propósito de aquello, se ha establecido una suerte de funcionamiento del gobierno que va entre las ideas que surgen del parlamentarismo de los partidos y de la moneda, que ha rechazado varias iniciativas del tono cultural, que se dio lo del latido, la ley del latido y otras cosas. Pero sorprendió que ayer fuera Arturo Esquilla, el presidente del Partido Republicano, el que planteara la privatización de Codelco, Juan José. Que yo creo que es una aspiración, es una antigua aspiración de republicanos y libertarios, pero que desde la moneda toman con pinzas. ¿Qué te parece la idea y cómo la está planteando el gobierno por estos días? A ver, digamos una cosa. Primero, para no entrar en un análisis profundo del tema de Codelco, del estado de la empresa y del futuro de la empresa y cuál es la mejor forma, pero creo que eso sí es necesario para tener una visión de cuál es el mejor camino. Yo creo que en términos políticos y simples es impensable la privatización de Codelco. ¿Estamos? Y no va a haber ni este gobierno, ni otro gobierno, ni ningún gobierno que lo quiera hacer. ¿Estamos? Aunque Codelco se caiga a pedazos. Ya no estoy diciendo que se está cayendo a pedazos. Que no es el caso, sí. Ahora, sí uno tiene que mirar y ver qué tipo de soluciones se llegan. Y en esto Codelco tiene muchos problemas. Tiene problemas con los niveles de producción, comparados con antes, con minas que son muy antiguas, con los cuales los costos de producción, por eso y otros motivos, son muy altos, y con niveles de inversión que solo el dato que ya se dio. En los últimos 4 años, Codelco le aportó $7.000 millones al fisco y se endeudó en 8.000 y tantos millones de dólares. Entonces uno dice, esa situación no es sostenible. Tiene que haber... Segundo, hay una necesidad de inversiones
relativamente importante. Uno ve lo que ha aportado la minería privada y los montos que están invirtiendo y uno dice, bueno, ¿de dónde se sacan esos recursos? Y ahí uno podría entrar en una discusión sobre capitalización, asociaciones, etcétera, que yo espero entiendo que hay gente competente en los directorios y hay un gobierno corporativo que buscará esas soluciones, pero la privatización, así, vendemos Codelco, no va a ocurrir. Oye, yo lo leo así como en el tejo pasado, al fin y al cabo. Juegan el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario, como quienes instalan una idea que se escucharía como extrema, compleja, y con eso abren la conversación y el gobierno toma una posición un poco más moderada, pero lo que hacen es abrir la puerta a esa conversación, instalarla en un extremo, entonces cualquier ajuste intermedio es más razonable porque hay una idea muy extrema puesta sobre la mesa. En este caso, privatizar Codelco. ¿Qué podría ser una cuestión intermedia? Privatizar un porcentaje, quitarle ciertas dimensiones de las operaciones que tiene Codelco, que es lo que se ha estado conversando en este momento. Como matizó Esquello hoy día en una entrevista. Así es, entonces instalan la idea, esto, bueno, algunos le han llamado la ventana de Overton, que es básicamente cómo se explica que ciertas ideas que en un momento son consideradas como un tabú a nivel social, después se van transformando en algo más aceptable, que es lo que pasa en la discusión también respecto a los derechos de las mujeres. Pone una cuestión extrema, muy violenta, y luego presentan una cosa más intermedia, pero como ya se habló de la violenta, la intermedia parece ser razonable, cuando no debería ser ninguna de las dos razonable, ¿cierto? Entonces yo los veo como un actor político que va a estar poniendo una cancha de tejo más pasado para viabilizar cosas en las que el gobierno y los sectores de gobierno están un poco de acuerdo, como el sueño de la privatización de Codelco no es una cuestión nueva. Como decía Juan José, para el país sería un problema económico gigantesco. O sea, Codelco aporta una cantidad de recursos para financiar educación, pensiones, que es sumamente trascendental, sobre todo cuando ese tipo de desafíos sociales crecen, no se achican, envejecimiento, etcétera, crece y le pone esos desafíos, y Codelco es vital en ese sentido y es estratégico también si es que el país toma un acuerdo nacional de pegarse un salto al desarrollo, que debería ser una conversación que necesitamos dar y que tiene que ser más transversal, pero lo veo así. El que instala en la cancha el tejo pasado para habilitar la otra conversación, mostrarla como algo más razonable, como un punto intermedio, y por ahí empezar a avanzar sin querer para llegar al objetivo un poquito final que podría ser en algún momento una privatización de Codelco. ¿Rodrigo? Sí, yo lo veo en un marco un poco distinto, que es que en la derecha, al interior de la derecha, digo, hay una discusión que salió la semana pasada respecto a quién ponía la música, ¿verdad? Y entonces yo creo que nos vamos a tener que ir acostumbrando a ver que semana a semana, mes a mes, va a haber una escalada de parte de los presidentes o mandatarios de los distintos partidos para ir, por una parte, tensionando al gobierno, en el caso del Partido Nacional Libertario, y por otro, defendiendo su posición de ser la verdadera derecha de los republicanos, ¿verdad? Que esto es algo que hemos hablado varias veces, que en el fondo Johannes Kaiser le hace lo mismo que le hizo José Antonio Kast a Sebastián Piñera en su segundo mandato. O sea, sí, en su segundo mandato. Que es ir diciéndole, oye, señor Piñera, usted ha acomplejado, amarillo, cobarde, en fin, todos los epítetos que pueden haber. Y entonces Arturo Esquella tiene que ir defendiendo el lugar del presidente. Yo creo que esto no es solamente para republicanos, ¿verdad? Y es en ese marco en el que yo trato de entender esto. Ahora, la pregunta es hasta dónde esto tiene efectos políticos en cuanto a la agenda del gobierno. Yo intuyo que el gobierno va a tratar de neutralizar este tipo de discusiones, como fue la ley sobre escucha su corazón. ¿Verdad? Que es que en el fondo, es decir, y yo creo que para el gobierno esto es una oportunidad potencial, decir, no nos vamos a meter en esta discusión, vamos a concentrarnos en la urgencia, y en la medida que lo haga yo creo que al gobierno le puede ir bien. Ahora, lo tiene que hacer a un costo que es súper alto, que es darle la espalda en temas que son súper sensibles, no solo para su base de militantes, sino para sus parlamentarios. O sea, también, yo creo que en el fondo
en algún momento esto se va a tensionar bastante. ¿Por qué? Porque leyes como Escuche su corazón o la privatización de Codelco pueden descartarlas por conveniencia política, pero digamos, para un parlamentario republicano debe ser muy difícil de abstenerse de una discusión así, porque está en su ADN, está en lo que han defendido un montón de tiempo, ¿verdad? Entonces yo veo ahí un potencial foco de tensión que además, con una oposición que está más o menos desarticulada, buena parte de los problemas del gobierno no van a venir desde la izquierda, sino de su propio interior y desde su derecha. Pucha, nos queda un minuto, Rodrigo. Me imagino que ha seguido con fruición desde Birmingham el tema del refugio, ¿no? ¿Tú estás a favor o en contra de que se le cobre el costo del rescate a quienes fueron liberados? No, absolutamente. Liberados. Algún tipo de retribución tienen que hacer. O sea, además inaudito, insólito, el nivel de la comida, al menos. de recursos. O sea, por lo menos dejar hecho el aseo. Oye, el costo parece que son 100 millones. Está saliendo cara la lata de atún. Yo te voy a Oye, acordar. Era Jurel y de los últimos. Sí. No existe un Jurel de lo último, existe Jurel nomás. No, pero es que hay como un déficit de Jurel. Y Ya está más caro. Está más caro y no hay casi. Entonces, los comentarios eran que además se estaban comiendo el último Jurel. Tú vas al supermercado y no hay Jurel. Podría dar por una discusión más larga, pero yo creo que entrar a calificar el rescate no es conveniente. ¿Por qué y cómo quedaste en esa situación no es conveniente? No, pero el rescate hubo que hacerlo igual. Claro. Hubo que hacerlo igual porque el rescate no discrimina, por Rodrigo. No, es parte de... Pero deberían reponer la comida, deberían aportar en otras cositas al menos. O sí. trabajos comunitarios, por último, no sé. Ese es para los actos vandálicos. Una retribución. Ahí, ese es para los actos vandálicos. ¿Qué harían el chino y las Las mises? tías. ¿Qué harían en el registro vándalo, no? Deberían, po. Serían Sí, bandidos, son como bandidos. Bandido. Como la incivilizados, canción. yo diría, más que vándalos. Camilo, Pero no han Se hecho está reír. desperfilando el programa. Sí. Fue Aldo. es un tema país, es un tema país. Sí. No, son bandidos No, más que nosotros- vándalos. Esa es la cuña del programa. Bandidos. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Un gusto, que estén Rodrigo. muy bien. Juan José Santa Cruz, Camila Miranda han hecho Buen con día. nosotros esta mañana País ADN. Esto fue País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.